Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les quería explicar algunos tips de cómo calar un objeto. ¿Qué es calar? Calar es hacer una incisión dejando entrar la luz. En este caso es una luminaria. Entonces, yo la marqué ya con una virome vieja y a mí me es práctico usar una regla de metal. En este caso porque siento que no se me va a mover ni nada. Entonces, con un cúter podemos primero marcarla con una virome vieja y después con el cúter apoyar la regla y hacer la incisión hasta abajo. Es hasta que pase del otro lado, teniendo en cuenta obviamente el espesor de la pasta. Una cosa muy importante es que la pieza tiene que estar en estado de cuero, que uno debe hacer una presión no muy brusca para no romper la plancha en este caso. Y después que primero siempre conviene marcarla para no equivocarse. Y en el caso de que tengan que hacer, no sé, un calado, que pueden después agrandarlo y demás, siempre conviene hacerlo chiquitito porque siempre tenés la posibilidad de agrandarlo. En cambio, si lo haces grande, no tenés la posibilidad de achicarlo. Entonces, ahí está, sacamos. Con el bisturí se saca lo más bien, se cala lo más bien. Bueno, para hacer calados, a mí me gusta como que sean placas que no sean tan gruesas, porque siento que el calado queda más lindo cuando son placas finas. Pasa que las placas finas muchas veces se terminan rompiendo. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es tal vez a los interiores cortarlos en chanfle para que parezcan más finos y sacarles un poco el filo con el mismo bisturí. Ahí les muestro cómo queda. Y también es bueno después con una esponja redondearle los bordes para que puedan agarrar después el esmalte. Otra cosa que es importante en el calado es no dejar muy finitos los cortes entre uno, en este caso las ventanas, entre una y otra. Porque si son menores a 1 centímetro puede ser que esto, cuando uno haga presión para cortar, se termine rompiendo. Y ya en estado de cuero es difícil volverlo a arreglar. Bueno, fue un tip cortito, espero les guste. Cualquier cosa me dejan comentarios.